Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a DAI Tecnología, el canal donde compartimos conceptos, tutoriales y tips. Muy contenta estoy por estar de nuevo con ustedes aquí. Hacía rato no hacía un video, estoy un poco, no es desobediente, no es atrasada, es muy ocupada, pero contentísima de hacerles otro videito más de verdad. Muy feliz me pone leer sus comentarios, se los digo de todo corazón. Estar leyéndolos y que les guste lo que vamos haciendo, el contenido que voy compartiendo, me agrada muchísimo. Entonces hoy el video trata sobre un juego de carros. Sí, un suscriptor me dejó un mensaje hace ya un tiempo, creo que se llama Diego Pérez, y que le gustaría ver cómo más o menos hacer un jueguito de carro, que él tenía un proyecto en la universidad, probablemente ya lo haya terminado, pero bueno, aquí está para ustedes, para que tengan otra, es decir, para él y para ustedes tengan otra manera de ver cómo pudiera ser más o menos un juego de carro. En este caso, como yo lo pensé, que fue con la manera que se me ocurrió de forma más sencilla, es moviendo los carros por pistas, es decir, pidiéndole al usuario que me introdujera la cantidad de jugadores que quería que estuvieran en el juego, y entonces por cada jugador hacíamos una pista, que en este caso va a ser una lista. Vamos a estar usando una lista para los jugadores y varias listas para las pistas. Según la cantidad de jugadores va a ser la pista por donde va a estar caminando ese jugador en sí. Entonces vamos a estar viendo multilistas, while, for. Vamos a estar moviendo los carros aleatoriamente con un run init. Así que ya te digo de lo que va este video, y si te gusta, pues quédate que ya vamos a empezar. Yo soy Diana y me puedes seguir aquí en mis redes si te interesa conocer un poquito más de mí y de las cosas que vamos haciendo y voy compartiendo en ellas. Así que sin tanta parla y sin tanto cuento, vamos a empezar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una lista. Voy a estar creando una lista para que a medida que el usuario vaya introduciendo los jugadores, se vaya agregando a la lista, porque yo necesito luego recorrer cada una de mis pistas y según la posición que me dé el random, posicionar al jugador en esa pista y al otro y al otro. Entonces, una lista para los jugadores, una multilista donde voy a, según la cantidad de jugadores introducidos, voy a crear tantas pistas como jugadores tenga. Entonces voy a necesitar una multilista que va a ser, como decir, una matriz o una lista de listas que va a contener la cantidad de pistas por cada jugador, porque por cada una de esas listas el jugador se va a ir moviendo de acuerdo a la posición que esté devolviendo. ¿Qué otra cosa? Una lista para posiciones. ¿Por qué necesito una lista para posiciones? Ya que yo quiero, como es un random lo que estoy haciendo, porque no lo voy a hacer el juego para que se mueva con el mouse ni con el teclado, no es nada así, es una cosa muy sencilla. Yo quiero que la posición me la vaya dando un random aleatoriamente. Entonces, a veces el random te da posiciones, primero un 10, después te da un 20, luego te puede dar un 5, y yo no quiero que el jugador regrese hacia atrás. Yo quiero que vaya siempre adelante. Entonces yo voy guardando las posiciones que va asignando ese random por cada jugador, para luego compararle y decirle, si esta posición es menor a las que ya están ahí, pues entonces no me lo muevas, manténmelo en el mismo lugar. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a empezar creando eso primero que les dije, la lista, la primera lista para introducir los jugadores y el cartel de bienvenida y esas cosas. Vamos a ello. Se los voy a ir grabando rapidito y luego vengo y les explico qué hice en cada uno de los casos. Como ven, aquí simplemente estoy adicionando los jugadores que me van a ir entrando. Vamos a ponerle, vamos antes de correrla. A ver, aquí no pasaría nada.
Si yo le digo A, B y C, no pasa nada, déjame imprimirlo para que ustedes vean el resultado. Print jugadores. Y vamos a ver. ¿Ven? Me crea una lista con cada uno de los jugadores. Creo que así lo ven bastante bien. Sí, esto lo podemos quitar de aquí. Me crea una lista con la cantidad de jugadores. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué es lo próximo que quiero hacer? Ya tengo los jugadores, voy a definir una variable para el tamaño de mis pistas, porque ahora lo que voy a hacer es crear las pistas. Es lo siguiente que voy a hacer. Voy a hacer un ciclo donde voy a estar creando una multilista por la cantidad de jugadores que tengo. Según sea el len de esos jugadores, bueno, créame una lista, otra lista, llénamela con rayitas. Vamos a verlo. Vamos allá. Bien, vamos a ver qué hicimos aquí. Ya les expliqué por qué iba a ser la pista. El tamaño se lo estoy definiendo yo. Yo pudiera preguntarle a los usuarios de qué tamaño quiere que sea la pista. Puede ser más larga. Pero bueno, ya después les diré al final del video qué pasa con más larga y no. Quiero decirles algo. Recuerden que este tipo de ejercicio se puede hacer de disímiles formas. Tiene diferentes formas, cada cual lo piensa de su manera. A mí, yo lo pensé así y bueno, me fue fácil de esa forma, o no tan fácil, pero bueno, en fin, así fue el camino que encontré para solucionarlo, que no fuera muy complicado, porque realmente también depende de muchas cosas, pero bueno, era para que se llevaran una idea, ¿no? Y practicar y ejercitar el uso de los ciclos, los while, las multilistas, en fin. Entonces, posiciones, quiero crear 3 listas de posiciones. ¿Y por qué? Porque yo necesito guardar por cada jugador las posiciones que está tomando, porque el jugador A puede tomar 15, pero en el siguiente recorrido de mi ciclo que voy a crear después, el jugador B puede tomar 15 también. Entonces no me sirve estar comparando completamente las mismas posiciones para todo el mundo, porque cada cual puede repetir las posiciones. Lo que no puede ser nunca es menor, pero necesito específicamente guardar en una lista la posición de cada jugador. Ese es el tema. Vamos a ver lo que creamos hasta ahora. Me tiene que mostrar entonces. Ajá. A ver, aquí lo ven de esta forma porque no lo he mostrado de la otra manera. Ahora se los voy a mostrar. Ven, como ven, aquí tenemos 3 listas que son las posiciones. Y aquí, aunque no lo entiendan, aquí hay 3 listas con 30 elementos cada uno. Vamos a verlo así. De esta forma lo van a ver mejor. Esperen un momentico. Vamos a hacer la función. Aquí para que me lo muestre, que me quite los espacios. Es lo que estoy haciendo aquí. Y se los voy a mostrar para que lo vean. Cómo es que se vería la pista vacía, sin ningún jugador. Y entiendan un poquitico más. ¿Ven? Están mis 3 pistas aquí. El join lo que está haciendo es... a ver, aquí. El join lo que está haciendo es quitándome los espacios, uniéndomelos así, pam, 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 y mostrándome ciclo por ciclo y me le quita los espacios.
Y es lo que vemos. Aquí vamos a ir posicionando según el random cada jugador, el A, el B, el C. Y vamos a ir viendo el recorrido que tiene cada uno. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, vamos a seguir entonces y ahora vamos a hacer, ahora viene la parte más importante. Vamos a hacer la función principal ya, que es la que va a hacer el movimiento de mi carro y etcétera. ¿Qué les propongo? Se los voy a ir corriendo mientras los voy escribiendo rápido. Y luego regresamos y les explico qué fue lo que hice en esta función para que entiendan. Pero ya tienen una idea, ¿no?, de lo que necesitamos. Ya vieron cómo son las pistas que las creamos de esta forma. Y ya tienen... ¿Yo estoy grabando la pantalla? Sí. Y ya tienen la idea de que lo que quiero es con un random. Ahora, el random, déjenme decirles, el random me devuelve valores aleatorios de acuerdo a lo que tú le has dado. Es decir, un valor que tú le dices de 0 a 5, de 3 a 4, donde tú le definas. Pero me devuelve valores flotantes y decimales y tal. Entonces yo voy a usar randomInt, que me devuelve valores enteros. En este caso quiero que sea entero para que la posición sea definida. Entonces vamos a empezar a correr el ejercicio y luego se los muestro. Ajá. Miren, aquí como ven, miren las posiciones que me está asignando, por eso le dije aquí que me lo imprimiera para que ustedes lo pudieran ver. Las posiciones que me está, aquí le dije que me lo imprimiera, ¿ves? Que me está asignando 16, 29 y 12. Si yo corriera esto varias veces, ustedes verían, y yo les dije, mire, que me ponga aquí el A, que me ponga aquí el B y que me ponga el C. Claro, en este caso, cuando tú estás haciendo que sea aleatorio, de la primera jugada un jugador puede llegar a la meta, porque no estamos moviéndolo específicamente y no estamos definiendo algo que lo haga moverse a una velocidad X o no, no sé, es diferente, ¿no? Esto es aleatorio. Si yo lo volviera a correr, otros valores serían, ¿no? Y la pista la puedo hacer más larga, como les dije. Yo solo quería que vieran en esta primera parte qué es lo que estaba haciendo con el primer ciclo, for. Mi for me va a ir recorriendo por cada pista y le va asignando una posición. Y el contador se va a ir incrementando en cada ciclo. ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué le estoy haciendo un contador que por cada vuelta del ciclo se incremente? Porque necesito que según el contador, que va a empezar en 0 y la pista tiene 3 listas, es decir, van a haber 3 posiciones, 0, 1, 2 y 3, yo quiero que en la posición 0 lo que tengo es el jugador, como ustedes vieron ahorita, el A, que yo se los imprimí aquí arriba. En la posición 0 tengo el A, en la posición 1 tengo el B y en la posición 2 tengo el C. Entonces el contador me va a estar definiendo mi posición del jugador y le voy a decir que la lista I, que es el elemento de esta lista en donde sea que esté parado, y en la posición que me está devolviendo mi random va a ser igual a jugadores a lo que tiene jugadores en la posición 2 o 1 o en la que esté en ese momento. ¿Ves? Por eso es que me lo muestra así, A, B y C. Es eso. Ahora voy a seguir introduciéndole más cosas. Ahora le voy a poner aquí
que no me repita las jugadas. Es decir, que si la posición es menor a las que ya él ha tenido, pues entonces no me los posicione, sino que sea solamente me los posicione cuando sea mayor a la que tenía. Eso es otra condición que vamos a poner ahora. Espero que me vayan siguiendo. Vamos allá. Estoy cuidando las posiciones. Vamos a ver un momentico. Aquí le estoy diciendo si la posición que me está devolviendo el random es igual al tamaño que yo definí, aquí arriba, recuerden, size 30, menos 1, es decir, 29, porque la lista va de 0 a 29, entonces está en la última posición de la lista, pues si la posición es 29, el jugador llegó a la meta, se acabó la carrera. Entonces, ahí quiero que me diga si sucede eso, pues que el jugador fulano de tal, que con este format se lo decimos así, ya ustedes saben que yo lo he usado otras veces, el jugador fulano de tal llegó a la meta. Y me incrementa la cantidad de metas. Y ustedes dirán, ¿por qué tengo que tener una cantidad de metas? ¿Por qué? Porque yo no voy a estar aquí repitiendo constantemente como voy a hacer ahora. Yo no voy a estar repitiendo esto n veces hasta que lleguen todos los jugadores. Yo voy a ponerlo dentro de un while para que el ciclo esté ahí hasta que llegue a la meta. Me faltó, para prepararles el video, yo quería, vamos a ver si estaba funcionando esto bien. Yo quería haberles hecho lo siguiente, haberles puesto más lento, pero no me dio tiempo realmente. Mira, aquí les estoy imprimiendo las posiciones. Entonces les decía, el jugador C llegó de primero a la meta. En la segunda, el jugador A, en el segundo llamado también llegó a la meta. Y me faltaría el jugador B, no me dio tiempo que llegara para poder terminar la carrera, para decir que la carrera terminó porque todos los jugadores ya llegaron a la meta. Y fíjense cómo ellos me van introduciendo las posiciones y cómo si la posición en ocasiones, por ejemplo aquí era 27 y luego era 6 y no me lo posicionó en el 6. En el caso del jugador B no regresó hacia atrás porque ya se lo definimos en esta condición. Como en esta posición yo le estoy diciendo que si la posición es mayor que el máximo, esta función que viene por defecto con Python, tú le pasas un argumento que, es decir, para que te compare, en una lista él la va a recorrer y va a sacar el máximo de esa lista o el mínimo.
o el zoom, tenemos max, min, zoom, entonces yo le digo, bueno, devuélveme el máximo valor que está aquí, el máximo es tal, es 20, y esta posición que viene es mayor que ese máximo, pues entonces sí, me conviene, porque si es menor, no quiero que me la posicione. Eso lo logramos con esta línea. Y aquí lo que logramos es que si llega al final, bueno, como les dije, que me mostrara qué jugador ganó y la cantidad de meta. Entonces lo que nos queda aquí es poner esto dentro de un while para que se detenga cuando todos los jugadores ya hayan llegado a la meta. Vamos a ello. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Are you ready? I know. Everybody's ready. Pero fíjense, ya les digo, me faltó un detallito aquí. Bueno, me faltaron muchos detalles, pero bueno. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. C y brrr. Ay, no llamé la función. No llamé la función, espérense un momentico. Aquí le tenemos que llamar solo una sola vez. ¡Ah, locura! Espérense, espérense, que estoy imprimiendo un montón de cosas y así no puede ser. No. Espérense, que estoy aquí con una pila de print y estos print no pueden ser. ¿Dónde está el print de posiciones? No me imprimas las posiciones, no me imprimas esto tampoco. Sí, esto sí, y ya, ok. Vamos de nuevo para poder entenderlo, porque si no, imagínense ustedes. Ajá. Aquí todo el mundo está en la meta, ven que ya todo el mundo llegó. Y entonces eso era lo que quería mostrarles, ¿no? Una de las cosas que quería era eso, que tuvieran material para trabajar, que tuvieran contenido para ir probando, y a ustedes a lo mejor se les ocurría otra forma de hacerlo, me lo dejaran en los comentarios, como les estaba diciendo. Sería muy bueno que me lo dejaran en comentarios, o qué otra idea ustedes tendrían para realizar este ejercicio, porque así nos retroalimentamos ustedes y yo, porque recuerden que este es el objetivo. Entonces, solo me queda decirles que si les gustó el video, se suscriban, le den un like, así, le den al botoncito del like para seguirme motivando y para seguir compartiendo con ustedes grandes cosas, y que este contenido le llegue a otras personas para que YouTube se los muestre, para que YouTube muestre más el contenido, para que otra gente que estén aprendiendo y les guste la manera en que aquí abordamos los temas de programación y hacemos ejercicios, pues también lo puedan disfrutar y aprender y compartir. Entonces, solo me queda instarlos a que traten de hacerlo y busquen quizás otras soluciones. Recuerden que esto no es para muy avanzados, considero yo. Esto es una cosa para principiantes, lo que estamos aprendiendo a manejar ciertas estructuras en Python y haciendo algunas cositas. Si les gustó, ya saben, ya les dije qué deberían hacer. Entonces nos vemos en el siguiente, los espero. Chao.